Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva webinar que estamos iniciando en nuestra segunda semana de la odontología que estamos celebrando en nuestra sede de Concepción. Esta tarde tenemos a dos grandes expositores que nos van a hablar de dos temas que, si bien es cierto, están relacionados con la práctica odontológica, nos salimos un poquito de la boca y vamos a hablar sobre innovación y sobre la importancia que tiene en la aplicación en la odontología de la mano de Felipe Díaz Sellén. Y luego tendremos una nueva charla a cargo del doctor Jorge Manrique de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que nos hablará de reingeniería y benchmarking del centro odontológico, gestión del cambio en tiempos de crisis. Aprovecho de la ocasión para darles un caluroso saludo. Mi nombre es María José Muñoz, yo soy la directora de carrera de la sede de Concepción de la Universidad Andrés Bello y doy un caluroso saludo también a todos los participantes que nos acompañan desde la Universidad de Valparaíso, nuestra Universidad Andrés Bello y en especial a todos los asistentes que nos están escuchando en este momento desde la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Dejo con ustedes a la doctora Michelle Soré, quien va a presentar a nuestros dos expositores y nos va a contar un poquito más de qué se trata. Ya por la hora, buenas noches. Gracias por estar aquí. Queremos comenzar la jornada PM del primer día de la Semana de Odontología. Contarles que cualquier duda o consulta, hay un chat en el que pueden enviar las preguntas y al final de cada presentación las vamos a leer. Continuamos con nuestra segunda presentación del doctor Jorge Manrique. El doctor Jorge Manrique nos va a hablar sobre la reingeniería y branch marketing del centro odontológico, gestión de cambio en tiempos de crisis. Nuestro colega es de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es director universitario de Planificación y Desarrollo, es docente del Departamento Académico de Odontología Social de la misma universidad. Doctor, le damos la bienvenida, muchas gracias por compartir con nosotros su presentación. No, muchas gracias a ustedes. No sé si me están escuchando, no sé si todo está ok. Muy bien. Bueno, estoy justamente proyectando en este momento mi pantalla. Sé que hay un desfase de unos segundos. No, yo sí lo estoy viendo, pero probablemente la gente todavía no. Pero bueno, en realidad muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrado con la invitación que nos ha extendido nuestra universidad hermana, la Universidad Andrés Bello. Muy contentos de participar, aprovechar también, claro, la coyuntura nos permite en este momento acortar distancias, ¿no? Eso es algo muy importante a tomar en cuenta, justamente el tema del COVID-19 no solamente genera algunos problemas, incertidumbre, ansiedad y aspectos negativos, sino que también nos está permitiendo acercarnos un poco más, ¿no? Y eso es lo que podemos rescatar de todo lo que está ocurriendo para todos los países a nivel mundial. Bien, el día de hoy voy a compartir con ustedes una conferencia, una charla, que en efecto no voy a hablarles sobre dientes, no voy a hablarles del sistema estomatognático, no voy a hablarles de temas de diagnóstico, de prevalencia, de epidemiología, ni mucho menos. No es que no me guste, al contrario, me gusta, me apasiona, como cualquier cirujano dentista, como cualquier odontólogo, me gusta mucho esa área. Sin embargo, mi desarrollo profesional me ha llevado por otras ramas, por otros campos de la odontología. Y en este caso, por el lado de la administración, de la gestión, de la gerencia, del marketing, de la salud pública. Y es justamente lo que vengo a compartir con ustedes. Cuando estuvimos diseñando, eligiendo el tema que podría compartir con ustedes, surgieron varias ideas, ¿no? Varias ideas de qué podríamos abordar en estas semanas de la odontología. Y más aún, el poder compartirlo con hermanos de otros países. Sin embargo, escogí este tema, ¿no? Que en realidad engloba varios, ¿no? Así que voy a hablarles un poquito de varias cosas, pero al final va a aterrizar, créanme, en temas odontológicos que van a ser de interés, estoy seguro, para cada uno de ustedes. El tema de la conferencia para el día de hoy es reingeniería y benchmarking del centro odontológico, todo ello en un enfoque de gestión de cambio y tiempos de crisis, que justamente es lo que estamos viviendo en este momento y que, como les comento, estoy seguro que va a ser de mucho interés para todos los colegas, estudiantes, profesores, docentes que nos estén acompañando el día de hoy. Como ya lo comentaron, bueno, soy docente del Departamento de Odontología Social de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Actualmente soy el director universitario de Planificación y Desarrollo en la universidad. Estoy un poquito alejado de mi facultad, pero con el mismo cariño y dedicación, viendo temas de planificación de la universidad como tal, y que justamente me ha tocado afrontar diversos retos para poder adaptarnos y para poder mantenernos liderando el mercado educativo, el sistema educativo en nuestro país, en Perú. Bueno, ¿cómo empezamos a hablar de ingeniería y benchmarking en el campo odontológico sin caer en mucho tecnicismo ni tampoco aburrirlos? Es muy sencillo, ¿no? Todos estos conceptos que vamos a ver a continuación nacen a raíz de una situación que estamos viviendo todos. Y creo que no hay mucho que decir al respecto, ¿no? El tema del COVID-19 es algo que nos afecta a todos y que obviamente se ha convertido en un problema social, en un problema económico, en un problema de desarrollo a nivel mundial. Golpea a los sistemas de salud, a todos sin excepción, algunos más que otros, por supuesto que sí. En algunos se evidencia mayor problema, mayor precariedad de cómo afrontar estos problemas de salud pública. Sin embargo, empezamos a ver algunas buenas respuestas, ¿no? Después de tantos meses de estar en esta situación pandémica, empiezan a aparecer algunas luces, algunas propuestas alternativas de ya poder revertir esta situación. Al margen, como les digo, de las posibles diferencias que pueden haber entre países, finalmente todos somos seres humanos, todos estamos englobados dentro de este planeta, de este hermoso planeta, y a todos nos afecta, ¿no? A todos nos afecta. Y eso incluye al sector educación, eso incluye al sector salud. Y por tanto, si incluye al sector salud y educación, pues de todas maneras involucra al campo odontológico. Y por eso es que vamos a hablar sobre estos temas el día de hoy. Voy a plantearles durante esta presentación, y espero no pasarme con el tiempo porque tengo el defecto de que cuando empiezo a hablar no pierdo noción del tiempo y empiezo a compartir, así que cualquier cosa me van avisando, por favor, del tiempo. Es cuatro conceptos que quiero compartir con ustedes el día de hoy y que va a ser una parte un poco teórica al inicio, pero créanme, después vamos a ir aterrizando en aspectos más bonitos, más importantes para nosotros en el campo odontológico. Crisis, cambio, por un lado, reingeniería y benchmarking por otro, ¿no? Claro, los dos primeros quizás son dos términos que podríamos sin ningún problema ubicarlos y entenderlos porque es parte de nuestro lenguaje, de nuestro léxico habitual, ¿no? Hablar de una crisis, hablar de un cambio, digamos que son conceptos que no deberían traer mayor problema. Pero realmente, ¿qué es lo que estamos afrontando en este momento? ¿Realmente es una crisis? Pues sí, ¿no? Es una crisis, está afectando, está golpeando, ha sido imprevista y obviamente una crisis trae cosas malas, cosas feas, pero también tiene que traer oportunidades para mejorar, oportunidades para cambiar. Y ahí viene el nexo con el siguiente concepto, ¿no? El cambio. El cambio en odontología, en nuestras prácticas, en lo que hacemos, en la forma en cómo atendemos, en los procesos que hablaban ahora previo a mí, es fundamental, ¿no? Hay muchas cosas que han cambiado, ¿no? Algunas con un aspecto un poco más radical y otras más bien adaptándose a la situación. Este cambio también nos trae consigo el rescatar viejas, ¿sí? Antiguas, prácticas que siempre estuvieron en nuestra profesión, como es la bioseguridad. Siempre estuvo la bioseguridad, es una de las bases sobre las cuales nos formamos como odontólogos, cirujanos dentistas, pero quizá con el tiempo y los procesos de atención poco a poco se fue relegando. Sin embargo, esta pandemia nos ayuda justamente a entender y a comprender cuán importante es estar siempre adaptándonos a este cambio. Una forma de cómo afrontar el cambio, una de las tantas formas de cómo afrontar este cambio, es justamente a través de una reingeniería. Y un concepto que hablaba Felipe previamente era los procesos, ¿no? Muy importante. Hay que adaptar, reajustar, reformular, acondicionar, mutar, si quieren, evolucionar nuestros procesos de atención. Estamos en un antes COVID-19 y un post-COVID-19. Es más, ni siquiera podemos hablar de un post. Estamos en plena pandemia aún, a pesar de los esfuerzos que se vienen desplegando. Si seguimos haciendo las cosas de la forma en como estábamos acostumbrados, pues estamos condenados a repetir y a repetir los errores y los fracasos. Y ahí viene justamente el tema de hacer una reingeniería. Una reingeniería la podríamos resumir muy sencillo para no complicarlos con términos tan técnicos. Yo soy odontólogo, igual que muchos de ustedes. Básicamente es estudiar nuestros procesos, ver la forma de cómo los replanteamos, pero con el objetivo siempre de buscar un cambio
fuerte, un cambio realmente que impacte y que realmente pueda mover al centro odontológico, al consultorio, a la clínica, para que pueda realmente adaptarse a un cambio y pueda afrontar una crisis. Ahí podríamos rápidamente definir una reingeniería. Como les digo, sin tratar de ir a conceptos tan técnicos. Y esto va de la mano con otro concepto más, que es el que les voy a hablar a continuación. Nosotros no estamos solos, no vivimos solos. El consultorio, el centro odontológico, la facultad, la universidad, no vive en una burbuja aislada de todo lo que ocurre alrededor. Al contrario, vivimos en colectivo. El concepto de supervivencia y de mantenernos en el mercado, en el sistema de salud, es interactuando con otros actores. Y los podemos ver como competencia, por supuesto, competimos en diferentes niveles, pero también pueden ser fuente muy rica y muy amplia de información que podemos tomar, hacerla nuestra, no copiarla, no, ojo, no es copiarla, es tomarla, analizarla y detectar qué aspectos, qué procesos, qué sistemas, qué procedimientos, qué técnicas, qué estrategias podemos adaptar o mejorar en nuestra práctica profesional. Y en esos se centra básicamente esta herramienta o técnica llamada el benchmarking, una herramienta que tiene que ver mucho con el marketing, el estudio de mercados. Entonces, como pueden ver, en estos últimos meses ha aparecido mucha información, muchos protocolos, muchas guías, muchos documentos normativos, técnicos, que hablan de cómo abordar la atención odontológica, la atención en salud, una nueva convivencia, un modelo de atención COVID-19, la odontología en tiempos de COVID-19, la teleodontología. Han salido muchas propuestas que con el tiempo existían, pero que no habían tenido ese desarrollo tan fuerte, ¿no? Ahora, más que nunca, se vive el concepto que hablaba Felipe hace un rato, ¿no? El tema de la innovación. Pero hay que entender que todo lo que sale y todo lo que se publica no necesariamente significa que tiene que aplicarse al 100%. Nosotros como profesionales tenemos que estar en capacidad de poder identificar qué aspectos sí se aplican y qué aspectos no. Qué aspectos son costo efectivos y cuáles no. Cuáles están basados en evidencia y cuáles no. Y justamente ahí viene, vamos a aplicar gestión de crisis, gestión de cambio, reingeniería y benchmarking, pero basada en evidencia. No es simplemente basada en una moda o en lo que empezamos a ver en las redes sociales. Entonces, eso es lo que voy a hablar el día de hoy, en esta tarde-noche. Bueno, para mí es tarde todavía, para ustedes creo que ya es de noche. Así que vamos a ir acelerando un poco el concepto. El primer concepto que vamos a ver a profundidad es reingeniería, ¿no? Cómo podemos aplicar una reingeniería de los procesos administrativos, de los procesos empresariales, en la gestión de un centro, de un consultorio odontológico. Como les digo, yo soy odontólogo de profesión, egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, soy docente, ¿no? He tenido práctica privada en el consultorio, en la clínica, y he vivido de cerca la necesidad de aplicar en algún momento cambios radicales, cambios importantes que realmente generen un valor. Y ahí va justamente el concepto de la reingeniería. La reingeniería en el centro odontológico implica establecer nuevas secuencias. ¿Pero para qué establecer nuevas secuencias? ¿O en qué? En los procesos, básicamente. En los procesos administrativos, clínicos, asistenciales, en la forma en cómo recibimos a los pacientes, en la forma en cómo aplicamos la bioseguridad, la salud ocupacional, la calidad, cómo aplicamos la seguridad del paciente, la gestión de riesgos, ¿no? Nuevas secuencias, nuevas interacciones. ¿Para qué? Para optimizar, obviamente, nuestra capacidad de gestión. Un establecimiento de salud público o privado, un establecimiento odontológico, una clínica muy grande, un centro odontológico, un consultorio muy pequeño, independiente. Finalmente, la razón de ser de estos establecimientos es brindar un servicio, satisfacer necesidades de la población, de los usuarios, abordar sus problemas de salud con prevención, con promoción, con recuperación, con restauración, pero para poder hacerlo adecuadamente tenemos que realizar una serie de procedimientos, de procesos, de técnicas. Entonces, la idea de hacer una reingeniería justamente es eso, establecer nuevas secuencias, nuevas interacciones dentro de nuestros procesos que nos ayuden a optimizar la forma en cómo prestamos nuestros servicios. Otro concepto que podemos plantear en términos de reingeniería del centro odontológico es el reformular. ¿Pero para qué reformulamos algo? ¿Por qué hablamos de reformular? Hay una fórmula, pero tengo que reformularla para poder
brindar una mejora significativa. Y esa mejora significativa que se puede dar en el centro odontológico, en la clínica, puede estar asociada a varias variables. Mejoras en términos de servicio, en temas de costos, de ser más eficientes, de ser más eficaces, en términos de calidad, en términos de seguridad. Va a depender mucho de a qué quieres centrar esa reformulación, esa capacidad de optimizar la gestión en tu práctica profesional. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que aplicar esto? Básicamente porque, como les comentaba, nuestra práctica no es ajena a todo lo que está ocurriendo en el sector económico, social, demográfico, en el planeta. Nuestra profesión está inmersa dentro de un sistema de salud y, por tanto, estemos en Chile, estamos en Perú o en cualquier otro país, tenemos que adaptarnos, ¿no? Tenemos que evolucionar, lo cual no significa, como les decía, adquirir tecnología por adquirir tecnología y comprar todo lo que empieza a aparecer. Muchas veces esta reingeniería puede estar centrada en una reestructuración de manera planificada, pero rescatando las viejas prácticas que probablemente con el tiempo dejamos de aplicar, ¿no? Que por un tema de confianza, de exceso de confianza, de sentirnos protegidos, poco a poco fuimos dejando de lado, y que ahora más que nunca el lavarse las manos, el utilizar una mascarilla adecuada, el hacer una cobertura adecuada de los ojos, el contar con una máscara facial, entre otras medidas que siempre estuvieron en la literatura y que siempre estuvieron en la formación de nosotros desde el pregrado, ahora más que nunca es importante que las traigamos y las insertemos nuevamente, las reinsertemos y hagamos una reestructura de nuestros procesos de atención. Entonces, como pueden ver, la reingeniería puede darse hacia adelante, innovando, tomando un poco el concepto de la presentación previa, pero también podemos tomar información hacia atrás, de las buenas prácticas, y ahí nos va a ayudar mucho el benchmarking más adelante. Entonces, cuando queremos hablar de reingeniería, podríamos hablar o centrarnos en muchos conceptos, pero lo importante es que la empresa, el centro odontológico, el consultorio odontológico, la clínica, la facultad, la universidad, como cualquier institución, tiene visión y tiene objetivos. Lo principal es eso, no perder cuál es tu visión, el norte, los objetivos que quieres alcanzar. Pero el punto es que, al margen de que cada institución tiene visión y objetivos que busca alcanzar, todos y cada uno de nosotros cuenta con un conjunto de procesos. Un conjunto de procesos que deben adaptarse a las necesidades de nuestros usuarios, de nuestros pacientes. Por obvias razones, los procesos con los que desenvolvíamos nuestra práctica profesional en el contexto actual que estamos viviendo, en una pandemia, y con todos los efectos que trae consigo, no pueden ser los mismos. No por el hecho de que la odontología de por sí es una profesión de riesgo, sino porque también la percepción del usuario es importante. Y la percepción del usuario va a ser muy clara. Tengo temor de ir a atenderme, tengo temor de ir al odontólogo por todo lo que he escuchado, por todo lo que se ha dicho. Se dice que la odontología, la práctica dental, la práctica odontológica es una de las prácticas más riesgosas y por tanto la gente va a generar una barrera de restricción de querer asistir al centro odontológico. Entonces lo que hay que hacer es demostrarle que nuestros procesos han sido bien identificados, que tenemos bien mapeadas las zonas críticas, los procedimientos críticos y que tenemos buenas prácticas que estamos tomando, aplicando un poco el benchmarking, mirando qué están haciendo otros países, otras organizaciones, estamos tomando las mejores prácticas basadas en evidencia y las estamos incorporando dentro de nuestra práctica, dándole un giro. Es la misma odontología, pero con nuevos procesos, nuevos procedimientos en pro de brindar justamente el por qué nos hemos formado. Brindar una atención, brindar salud, prevenir la enfermedad, restaurarla, rehabilitar la situación que puede afectar a nuestros pacientes. Entonces, en ese concepto es que aplicamos una reingeniería. Tomo mis procesos, analizo qué cosas puedo mejorar, qué aspectos no los estoy desarrollando adecuadamente, pero no con una visión solamente mía, pensando en lo que a mí me parece, sino pensando en lo que al usuario, al paciente, al cliente, le puede estar interesando. Y es ahí donde hago este match entre lo que el paciente busca, lo que el cliente busca y lo que yo ofrezco para justamente hacer cambios, proponer cambios. Estos cambios no simplemente tienen que ser ok, voy a comprar mascarillas, ok, voy a comprar más guantes. No solamente va a ese nivel. Si queremos hablar de una reingeniería, implica hacer cambios mucho más profundos. Cambios inclusive, no lo sé, en términos de nuestros horarios de atención,
de repente sacrificar algunos horarios o ampliar algunos horarios, de repente el cambiar el procedimiento de por sí. Si estábamos acostumbrados a que en la primera cita el paciente llegue al consultorio o al centro odontológico y en la primera cita le hagamos la historia clínica, el examen, etcétera, y empecemos a realizar el tratamiento, ¿no? Y nos alarguemos de repente en varias citas para hacer una corona, un puente, una endodoncia, lo que fuere, pues en esta situación, en este entorno en el que estamos viviendo, ese proceso no puede darse de esa misma manera y probablemente tendremos que optar por otras técnicas, ¿no? Una endodoncia en una sola cita, probablemente los que puedan acceder a tecnología, hacer tallados y confección de coronas en una sola cita, ¿no? Restauraciones que no demanden tanta intervención invasiva. Entonces, a eso va esta reingeniería dentro de nuestros procesos. Pero tiene que ser, como les digo, una reingeniería basada en evidencia, centrada en nuestra práctica profesional, en las guías de práctica clínica, en protocolos asistenciales clínicos que puedan estar debidamente estructurados, ya sea por el Ministerio de Salud, por instituciones internacionales, nacionales, que puedan darnos las pautas de cómo debería ser esa atención. ¿Y por qué hacemos esto? Porque lo que buscamos es que nuestra práctica se mantenga. La salud es un derecho y la odontología, como parte de ese derecho, no puede parar, ¿no? Lo que sí podemos hacer es tomar todas las precauciones, todos los cuidados, adaptar, readaptar, reajustar, centrar nuestras prácticas para poder responder a la demanda de nuestros pacientes. Y por ello es importante que el proceso de reingeniería no simplemente se dé, hoy día cambié, implementé un nuevo protocolo, bajé nuevas guías, he comprado los guantes, he comprado las mascarillas, los gorritos y ya he hecho mi reingeniería. No, tiene que haber una evaluación, porque si no evaluamos no podemos ver realmente si está siendo efectivo, no podemos mejorar, no se puede mejorar lo que no se evalúa. Entonces es importante que podamos evaluar. Entonces, como pueden ver, eso es un ciclo, no un ciclo. La reingeniería se puede aplicar en cualquier momento, pero por lo general se da justamente cuando una institución, una empresa, una organización como el centro odontológico, un consultorio dental, requiere justamente dar un siguiente paso, ¿no? Y es el momento para hacer ese tipo de reingenierías, es el momento para poder ajustar lo bueno, lo malo y lo feo de la práctica odontológica. Bien, entonces, nuevamente, volviendo al tema conceptual, ¿qué implica hacer reingeniería? Una reconfiguración profunda, a conciencia de nuestros procesos, con una visión integral, no solamente pensando en lo que tú tienes que ofrecer, sino pensando en el usuario. Recuerden, el usuario, el paciente, va a percibir temor, miedo, inseguridad por todo lo que oye, por todo lo que ha visto. Y por tanto va a ser necesario que se puedan adaptar estas nuevas prácticas bajo un enfoque de reingeniería en mejorar nuestra práctica asistencial. Bien, entonces no se trata, en términos generales, la reingeniería, por favor no vayan a confundir, no solamente se trata en tengo un proceso y lo mejoro, como les decía, lo importante es reinventarnos, ¿no? Ahí se ha movido un poco, pero voy a sacar la idea correcta. Reinventarnos para poder crear ventajas competitivas, para poder crear algo que pueda realmente satisfacer y responder a una necesidad que no está siendo cubierta en el mercado. No podemos darnos el lujo que el paciente, que el usuario posponga o deje de lado su salud bucal. No podemos dejar que esta situación de la pandemia detenga el crecimiento y el desarrollo de la odontología. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos de forma responsable, cumpliendo las normas y las disposiciones nacionales e internacionales para poder adaptarnos, ¿no? Adaptarnos, reinventarnos, ubicarnos para poder atender a las personas como se debe. Y es así entonces que esta reingeniería va a analizar, ¿no? Va a visualizar los procesos de atención de nuestra clínica, como les decía, a conciencia, ¿no? Para que podamos mejorar los resultados, ¿ok? A eso va entonces el concepto de reingeniería. En unos minutos les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo podemos aplicar esto en la práctica profesional. Ustedes los deben haber visto porque en estos últimos meses han salido muchas propuestas de cómo adaptar nuestra práctica profesional, de cómo afrontar esta situación que estamos viviendo todos. Y es así que si queremos aplicar una reingeniería,
tenemos que analizarnos internamente, o sea, tenemos que ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué podemos mejorar, pero también es importante mirar hacia afuera. ¿Por qué tenemos que mirar hacia afuera? Como les decía al inicio, no estamos solos, ¿no? Dentro del sistema de salud, dentro de todos los modelos de atención, no estamos solos. El consultorio, el centro odontológico, la clínica dental no está sola. Por el contrario, alrededor nuestro hay diversos actores, diversas fuentes de información que podemos tomar como referencia, ¿no? Un poco mirando, ¿no? Para adaptar y tomar las mejores prácticas que otras personas ya estén implementando. Cuando hacemos ese ejercicio de mirar hacia afuera, salir del consultorio, salir del centro odontológico y empezar a explorar qué están haciendo otros con el objetivo de traerlo, analizarlo, buscar qué se puede mejorar o cómo lo puedo adaptar, cuando hacemos ese proceso, estamos haciendo un proceso de benchmarking, ¿bien? Y es una herramienta muy poderosa que debemos empezar a aplicar, pero como les dije, no solamente basada en lo que veo y en lo que hacen los demás, tiene que ser un benchmarking científico. Somos científicos, nuestra profesión es científica y por tanto tiene que ser un benchmarking basado en evidencia. No simplemente porque la clínica A o el centro odontológico B hace esto y compró tal tecnología, yo también tengo que hacerlo. No, hay que hacerlo de manera estratégica, de manera razonable, ¿no? Y por ello nuestro benchmarking tiene que ser muy inteligente, ¿no? Cada paso que demos, cada inversión que hagamos en el centro odontológico, en el consultorio, pues tiene que ser pensando en un siguiente paso, ¿no? Los recursos de un centro odontológico son escasos, como cualquier empresa, como cualquier institución, se agotan. Y por tanto, necesito mirar qué está pasando alrededor, pero con el objetivo de traer, ¿no? De traer lo mejor, mirar algunos aspectos que estén ocurriendo hacia afuera y aplicarlos en la práctica profesional. Ahí es donde entra el benchmarking, ¿no? Evalúo, analizo lo que está pasando, servicios, productos, procesos, qué está haciendo la universidad tal, qué está haciendo la facultad de odontología tal, qué están haciendo por Perú, qué están haciendo por Chile, qué están haciendo en Estados Unidos, en Europa, España, de repente, algunos protocolos, algunas guías, qué tecnología se está implementando, ¿no? Empiezo a ver, empiezo a abrir, salir de la burbuja en la cual estoy encerrado del consultorio dental para empezar a comparar y empezar a tomar algunos puntos de referencia. Esto se puede aplicar, esto lo puedo aplicar, esto lo puedo mejorar, esto como lo hace la clínica tal, yo lo podría hacer de una mejor manera. Bien, no se trata, vuelvo a insistir, de copiar por copiar. No es un tema de plagio, es un tema de tomar la información, evaluarla, analizarla y ver qué aspectos realmente pueden ser mejorados y pueden ser incorporados en nuestra práctica profesional. Por tanto, el benchmarking es un análisis estratégico y es profundo. Bien, no es algo simplemente de entro a internet y busco qué están haciendo algunas clínicas o qué hace mi competencia. No, no es simplemente eso. No es simplemente empiezo a ver mis redes sociales y a ver qué están haciendo otras facultades y otras universidades. No, es un análisis un poco más profundo. Y si voy a hacer ese tipo de análisis y búsqueda, pues tiene que hacer con el objetivo, como les comentaba, de encontrar esas mejores prácticas y llevarlas, ¿no? Este conocimiento tengo que transferirlo, traerlo hacia mí y poder replicarlo en la práctica de mi centro odontológico, de mi consultorio, de la clínica, de la facultad, de la universidad. Entonces, hacer benchmarking implica planear. Hay que planear. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero buscar? ¿No? ¿Qué me gustaría mejorar? Si quiero implementar un proceso de reingeniería en mi consultorio, en mi centro odontológico, si quiero mejorar mis procesos, mis protocolos de atención, si quiero de repente recuperar un poco una cuota de mercado, un posicionamiento que he perdido a raíz de la pandemia porque han estado cerrados muchos consultorios, muchos centros, si quiero un poco recuperar el terreno de manera ética y profesional, brindando un servicio adecuado, seguro y de calidad, probablemente mis protocolos y la forma en cómo yo lo hacía va a meritar un cambio radical. Pero ¿por dónde empiezo? Planifico, ¿no? Y luego empiezo a buscar información, busco datos, empiezo a buscar información. No hace falta buscar afuera, también puedes buscar dentro del propio centro odontológico, en la historia clínica, en el sistema de gestión de tu consultorio, qué información tienes, quiénes eran tus pacientes, quiénes eran los usuarios, qué edades eran los que más acudían a tu centro odontológico, qué tipo de tratamientos eran los que más hacían. Y con toda esa información, con todos esos datos que tú puedes buscar dentro, como que también hacia afuera, los analizas.
¿Para qué? Para que sobre ese análisis puedas tomar las mejores decisiones. Con esa información que hemos visto, el cómo lo hace la clínica A, el cómo lo hace la clínica B, el cómo lo hacen en el país X, en el país Y, ese tipo de prácticas yo podría mejorarlas, podría condicionarlas a mi realidad e implementarlas. Y ahí viene este proceso del benchmarking. Pero como todo en la vida, y como somos científicos, no se trata simplemente de aplicar por aplicar. Tiene que haber una evaluación, tiene que haber un monitoreo, hay que ver efectividad, hay que ver el impacto, para ver si todo este proceso que les he conversado realmente vale la pena. Realmente vale que se siga implementando, vale la pena que sigamos apostando por esto, o es que quizás no es la mejor práctica, la más adecuada para desarrollar nuestra práctica profesional. Entonces, el benchmarking, igual que la reingeniería, es un proceso que no se aleja del campo científico, al contrario. El benchmarking también requiere una evaluación, también requiere un monitoreo, un seguimiento que nos permita justamente ver si es que estas prácticas son las más adecuadas. Bien, entonces vamos avanzando. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, tomamos esas mejores prácticas, bien, ya sea, como les comentaba, dentro de la propia empresa o fuera de la misma, empiezo a ver algunos métodos, productos, servicios, procedimientos, técnicas, ¿no?, que otros estén haciendo, de modo tal que pueda, de alguna forma, verificar qué cosas, qué aspectos puedo traer, ¿ok? ¿Qué puedo traer? Pero no traer por traer, sino traerlos con el objetivo de mejorar. Ahí va el benchmarking, ¿no? Si hacemos algo, si nos damos el trabajo de buscar en el sector, de explorar otros entornos, no es simplemente porque quiero mirar qué está pasando. Tiene que ser algo mucho más constructivo. Lo hacemos porque realmente busco la mejora y busco realmente brindarle algo adecuado a mis clientes, a mis usuarios. Por tanto, el benchmarking toma estos llamados comparadores, de ahí viene el concepto, estos benchmarks que están ahí, ¿no? Y los cojo, los tomo, los puedo replantear, los puedo adaptar, los puedo acondicionar de modo tal que mis procesos, mis flujos de atención sean mucho más esbeltos, mucho más sólidos. Bien, entonces, con todo lo que estamos viendo, uno diría, wow, pero en el mercado y en internet y en las redes y en todo lo que hay un montón de información, hay N protocolos, hay N guías, artículos que empiezan a salir, las universidades, las facultades, los centros odontológicos empiezan a publicar mucha información, estoy agobiado de información. ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿Cuáles deberían ser estas formas que debo aplicar? O de repente, con tanta información, decir, no, mejor no. Como lo estoy haciendo, creo que es correcto. ¿Para qué cambiar? ¿Para qué adaptarme? ¿Por qué tendría que invertir en nuevos materiales? ¿Por qué tendría que adaptar mi servicio? ¿Por qué tendría que cambiar mi protocolo? ¿Por qué tengo que adaptar nuevas guías? Y ese es un gran problema que ocurre en cualquier práctica profesional. Esa resistencia, ¿no? Por temor, por inseguridad, por recursos, por lo que fuere. Por tanto, entramos al tercer concepto, ¿no? El cambio. El cambio va a ir de la mano justamente de una serie de variables que van a ocurrir de manera constante. ¿Por qué? Porque el cambio es justamente un proceso, ¿no?, de transición que se da para pasar de un estadio A a un estadio B, ¿no? Nos permite pasar de aquí a acá. Y por tanto, ese pequeño paso o gran paso, dependiendo del entorno en el que estemos, puede generar resistencia, puede generar temor, puede generar algún tipo de ansiedad, incertidumbre, y es normal. Es normal porque es un proceso que nosotros como seres humanos tenemos que procesar, tenemos que adaptarnos. En la práctica odontológica no significa de que con la reingeniería, con el benchmarking tengamos que cambiar toda la odontología, no. En realidad hay muchas cosas que hacemos muy bien, ¿no? Hay muchos aspectos que hacemos de manera muy bien, pero quizá hay algunos en los cuales podemos mejorar. Hay algunos en los cuales tenemos que traer algunas prácticas que estaban en la escuela, en la facultad, y que con el tiempo dejamos, y traerlas a este momento. Una herramienta que todos ustedes conocen, bioseguridad, bioprotección, ¿no? Todos esos aspectos hay que traerlos ahora más que nunca. Entonces, el cambio no tiene por qué ser un aspecto negativo, por el contrario. El cambio, a pesar de que puede ser complejo, largo, y que puede traer como tal algunas situaciones impredecibles, es
propio de nuestra profesión. Nuestra profesión evoluciona mucho, cambia rápidamente los materiales, las técnicas. Cuando empezamos a revisar journals o revistas, empezamos a ver que hay nuevas técnicas, nuevos procedimientos, nuevas generaciones de materiales, nuevos equipos, y por tanto el cambio tiene que ser algo natural en nosotros. Bien, el punto es que tampoco hay que cambiar por cambiar, hay que cambiar cuando realmente eso sea necesario en nuestra práctica, cuando realmente contribuya a una mejora en la práctica odontológica. Si queremos tomar como parámetros de referencia algunas normas internacionales, podemos irnos a las normas ISO, ¿no? Rápidamente ahorita podríamos ver dos normas ISO, la 22301 para lo que es continuidad de negocios, o la 22316, que nos habla de la resiliencia organizacional. Dos aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta justamente ahora que hablamos de gestión del cambio. Bien, ahora, ¿cómo hacemos gestión del cambio? ¿Cómo aplicamos el cambio en nuestra práctica profesional? La literatura empresarial, administrativa, lo tiene muy bien identificado. Hablan de 8 pasos importantes y claves para establecer el cambio en una organización, ¿no? Establecer un sentido de urgencia, o sea, tengo que cambiar, es importante que haga un cambio y tiene que nacer de mí, tiene que nacer de nosotros como centro odontológico, porque si no hay esa sensación de urgencia de cambiar, entonces va a haber mucha resistencia de hacerlo. Tiene que haber ese sentido de querer cambiarlo y formar una coalición, o sea, rodéate de gente que realmente esté dispuesta a cambiar. En el centro odontológico, en el consultorio, con el asistente dental, con el técnico dental, con el personal administrativo, con el recepcionista, con otro colega odontólogo. O sea, forma una coalición, vamos a cambiar, vamos a adaptar nuestras formas de trabajo. ¿Bien? No significa renunciar a lo que hacíamos antes, significa mejorar nuestros procesos, mejorar la forma en cómo brindamos un servicio y tener claro hacia dónde queremos llegar, una visión clara, ¿no? Esto es lo que queremos apostar por esto. Una vez que tengamos bien identificados estos 3 primeros puntos, que se conocen como crear un clima para el cambio, el siguiente punto vendría a ser justamente comprometer y habilitar al resto de los miembros de la organización, dentro de la facultad, dentro del centro odontológico, dentro de la clínica, dentro del servicio, dentro del consultorio. Y para ello, esa visión que tenemos prevista hay que transmitirla, hay que comunicarla. Lo vamos a hacer porque es necesario. Esto nos va a permitir mejoras. Esto nos va a llevar a nuevos rumbos, nos va a permitir mejorar nuestros procesos, nuestros flujos, vamos a ser más eficientes, más efectivos, vamos a reducir la incertidumbre, vamos a reducir el temor del paciente de venir al centro odontológico. Empiezo a eliminar cualquier obstáculo que pueda resistir el cambio, ¿no? Y la mejor forma de eliminar un obstáculo es transmitiendo, es comunicando, porque las grandes resistencias al cambio se dan por falta de información. Yo al no tener la información completa, cuando alguien viene y quiere cambiar todo un proceso, pongo resistencia. ¿Por qué? Porque no tengo la información completa. Pero si le empiezo a documentar y a mostrar con evidencia, con estadísticas, con métricas, de que este cambio es importante, pues entonces voy a poder, de alguna forma, comprometerlos y habilitar a toda la organización para que podamos apostar por el cambio. Y esto, de alguna forma, me lleva a buscar asegurar triunfos a corto plazo. Esto es lo que queremos. No de acá a 20 años. A corto plazo, concreto, esto queremos. Vas a ver que en un corto plazo van a haber cambios importantes, lo vas a notar, te vas a dar cuenta. Y sobre ello finalmente se implanta y se mantiene la transformación, se construye sobre el camino y se va anclando el cambio en la mente, en el corazón de los miembros de una empresa, de una organización. Ok, eso es lo que dice la teoría, ¿no? Así dicen los libros de administración, de gestión del cambio, pero ¿cómo llevo esto a la práctica odontológica? ¿No? Ese es el gran reto. Esto es como seguir un camino, ¿no? Estamos en un status quo donde las cosas se hacen porque así las aprendimos, se hacen de esta manera porque así me enseñaron en la facultad, porque así me enseñaron en la escuela y así siempre lo he hecho. Y por tanto, el que tú me quieras cambiar un material, un procedimiento, que quieras incorporar una tecnología que yo desconozco, me va a generar resistencia, Voy a poner todas las trabas y todos los obstáculos posibles para alejarme de ese cambio, de ese posible cambio. Pero si a eso ustedes le suman una variable adicional, como por ejemplo una pandemia, si ustedes le agregan una variable más, puede generar caos. ¿Bien? Y ese caos se va a instaurar en la organización
con el personal, con los colegas, y esto puede perdurar mucho tiempo si es que no se toman ideas que puedan ayudarme a cambiar esa mentalidad, ese chip de cuán importante es implementar e integrarlo dentro de nuestra práctica profesional. Y eso va a generar entonces que podamos cambiar la práctica odontológica, adaptarla a las nuevas necesidades, ¿no? Con nuevos métodos de protección, con nuevas técnicas, con nuevos protocolos, con nuevos requerimientos normativos basados en evidencia, con nuevas exigencias normativas y legales, ¿no? Que el mismo Ministerio de Salud, las entidades reguladoras y fiscalizadoras requieren para que un establecimiento de salud como el nuestro pueda funcionar. Empiezo a empaparme, empiezo a buscar la información completa, porque si quiero cambiar, tengo que tener muy claro hacia dónde quiero llegar. Y eso finalmente me va a llevar a una nueva situación, a un nuevo status quo, en el cual este centro odontológico puede adaptarse. ¿Bien? El cambio no tiene por qué ser radical, pero sí tiene que ser urgente e importante dentro de tu planificación, dentro de tu planeamiento. Y para ello, si no hay esa decisión de cambiar, si no empezamos por nosotros mismos, de querer cambiar las prácticas, va a ser muy difícil todo lo que viene después. Bien, el primer punto entonces es analizar qué barreras existen después de haber decidido cambiar, qué barreras hay que me impiden avanzar, que me impiden cambiar. Pueden ser temores, pueden ser de repente inseguridades, ¿no? O pueden ser situaciones que van a mostrarnos abiertamente y que van a evidenciar falencias de forma y de fondo. Y por tanto, la gente no quiere cambiar. Por tanto, hay que motivarlos y resaltar los aspectos positivos del cambio. Bien, y dentro de esa motivación, identificar actores, líderes, que puedan ayudarnos a motivar, a mover en emprender este cambio. Una vez que se identifican estos actores o líderes, lo importante es prepararnos. Y para ello hay que planificar un plan de gestión del cambio, un plan de gestión de crisis, un plan de gestión de riesgos, un plan de seguridad del paciente. Hay que implementar, hay que planificar. Y una vez que está planificado, pues llevarlo a la acción. No puede quedar en el papel, no puede quedar en un documento escrito, aquí está el plan, muy bonito. No, el reto no es escribirlo y planificarlo, el reto es llevarlo a la práctica. Y ahí viene otro gran reto para nosotros, que lo que está escrito en el papel, en los protocolos, en las guías, en los planes, muchas veces van a tener barreras y obstáculos en la práctica. Pero si tenemos la visión, tenemos la motivación y tenemos la decisión de cambiar, entonces este cambio se va a poder implantar poco a poco, de manera sostenible, de modo tal que llegado el momento adecuado podamos evaluar y mirar hacia atrás cómo era una práctica hace 6 meses y cómo es ahora, y qué aspectos positivos podemos rescatar de este cambio que se ha dado. Por todo ello, tenemos que evaluar todas las variables dentro del centro odontológico, los procesos, los materiales, los insumos, el personal, los sistemas de gestión de información, los equipos, la tecnología, el personal, el factor humano. Tenemos que evaluar todo para sobre ello poder responder a esas necesidades que se generan producto del cuarto concepto. Se generan producto de una crisis. Bien. Y como hay una crisis, como hay un gran problema de fondo que está afectando a todos, pues obviamente esta crisis nos tiene que llevar a generar cambios. No podemos mantenernos, como se veía en las imágenes previas, en el fondo de ese abismo. Tenemos que salir de ese abismo. Y por tanto, esta crisis tiene que ser manejada. Bien. La crisis trae cambios. La crisis es inestable, pero tiene una evolución, va a ir poco a poco pasando por una transición. Tenemos 2 caminos que seguir. Dejarnos abrumar por la crisis y que todos los problemas vengan, caigan y que afecten la práctica profesional, o tomar un poco lo de la anterior presentación, empezar a analizar, empezar a innovar, empezar a ver qué cosas puedo mejorar. Mientras algunos cierran el consultorio y dedican ya no más odontología porque es muy riesgosa, hay otros que están viendo qué cosas se pueden mejorar en la práctica profesional. Empiezan a realizar evaluación de sus materiales,
analizar sus costos, verificar sus procesos, revisar sus protocolos, sus guías de práctica clínica, y este tiempo lo han podido utilizar o invertir de una forma positiva. Y por tanto, probablemente el ingreso no haya sido económico en estos meses, pero ha sido otro tipo de ingreso, otro tipo de satisfacción, en la cual he podido de alguna forma afrontar esta crisis, gestionar los riesgos y adaptarme, ¿no? Adaptarme a esta nueva convivencia, a este nuevo entorno que nos toca vivir a todos. Si queremos hablar de normas, tenemos la 22.320, la ISO que ve gestión de crisis, y la 31.000, la ISO 31.000 que ve gestión de riesgos. Todas las normas ISO son referenciales y son para aplicar en cualquier tipo de institución, de organización. Se pueden aplicar en un banco, en una universidad, en un centro odontológico, se pueden aplicar en un restaurante, en un centro comercial. Las normas ISO tienen esa ventaja de poder adaptarse, no estar diseñadas, perdón, exclusivamente para un sector, sino que son parámetros o estándares que yo puedo tomar y adaptarlos a diferentes entornos. ¿Qué debo hacer para hablar de gestión de crisis y con esto cerrar ya este concepto, de estos 4 conceptos de los cuales estoy hablando el día de hoy? Por un lado, tomar decisiones, ¿bien? Lo peor que puedes hacer frente a una crisis es quedarte estancado, o sea, quedarte congelado, viendo cómo todo va pasando a tu alrededor. Pero para poder tomar decisiones, no debes descuidar otros aspectos. Primero, no olvidar que como cualquier institución, cualquier centro, cualquier empresa o negocio, hay una visión. Esto es lo que quiero y ahí quiero llegar. Sé que en ese camino van a haber muchos obstáculos. Pueden haber pandemias, pueden haber problemas de fondo muy fuertes, pero mientras mantenga el a dónde quiero llegar, voy a tener muy claro justamente el camino que debo recorrer. Tengo que escuchar activamente, y eso va de la mano también con mirar, el benchmarking, ¿no? Mirar hacia afuera, mirar hacia adentro con la reingeniería, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Ok? Mirar modelos de acción, cómo se está ejecutando, por qué no se puede hacer esto, qué limitaciones tiene mi centro, qué aspectos puedo mejorar en la clínica, en el consultorio. Y sobre ello, con estos 3 primeros conceptos, vienen los demás. Ver mi tecnología, ver qué información manejo, ver qué problemas se presentan en la práctica profesional del cirujano dentista, organizarme inteligentemente con el equipo de trabajo, ver metodologías ágiles que me permitan resolver los problemas y salir de esta crisis. Y por tanto, podemos hablar, cuando hablamos de gestión de crisis, de las 5 R's, ¿no? Reducción, respuesta, como parte de una visión estratégica, reacción, que es lo que muchos ahorita estamos reaccionando a lo que está pasando para neutralizar, y finalmente pasar a la etapa del aprendizaje, recuperarnos y replantear. Y en estas 5 R, rápidamente y sin ningún problema, podemos aplicar los conceptos del benchmarking, de la reingeniería, de la gestión del cambio y de la gestión de calidad, de la seguridad del paciente, de la gestión de riesgos, de la administración, de la gestión, y todas esas herramientas que son un poco distantes del campo clínico odontológico, ¿no? Son ese otro lado de la odontología que muchas veces dejamos a un costado. ¿Cómo podemos aplicar entonces esta gestión de crisis? Reducción, planes de mitigación, ¿no? Tenemos que aprender de los errores y de las fallas, de nuestras falencias en el sistema de salud, en nuestro propio sistema interno como centro, como clínica odontológica. Tengo que tener lecciones aprendidas. De modo tal que cuando ocurre una nueva crisis, una nueva situación como esta, sepa cómo mitigar, cómo reducir la exposición, ¿ok? Y así como ahora aparecen estos problemas por la pandemia, aparecen otros riesgos. Ahora hay otros riesgos. Los pacientes ahora, como les decía, están más preocupados por su seguridad, están más desconfiados y por tanto tienden a reclamar más, tienden a denunciar más. Tengo que estar preparado para ello. La gente antes iba al consultorio muy tranquilo, ingresaba, se atendía, ¿cómo está doctor? ¿Cómo está doctora? El doctor venía, se ponía su mascarilla convencional, no se ponía lentes, así nomás lo atendía muy bien. Ahora el paciente mira algo que no le parece, te denuncia, te demanda o reclama. Aparecen otros riesgos, ¿ok? Otros riesgos. Entonces, tengo que implementar planes de mitigación. Pero cuando el riesgo no se pueda prevenir y ya haya ocurrido, necesito dar una respuesta y para ello planes de contingencia, ¿no? ¿Qué debo hacer cuando ocurra
Ya no para prevenir de que ocurra. Ahora es, ¿qué debo hacer cuando ocurra? Cuando pase todas mis barreras y este riesgo se convierte en algo que puede generar daño a la organización, daño a la empresa, ¿cómo voy a responder a esa ocurrencia? Y eso tiene que estar ya previsto. Es el momento para que cada uno de nosotros en nuestra práctica, en nuestro consultorio, en nuestro centro, en la clínica, en la facultad, empecemos a preparar planes de mitigación, planes de contingencia frente a los riesgos. Hay múltiples riesgos financieros, económicos, sociales, ¿no? Epidemiológicos, como lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, estas dos primeras R justamente responden a esa visión estratégica, ¿no? De reducción y de respuesta. Después viene el pensamiento reactivo, ¿no? Ok, ocurrió, efectivamente, no pude prevenirlo y ahora trato de responder y apagar el incendio, como se dice. ¿Cómo puedo neutralizar esta situación? ¿No? Un plan de respaldo, ¿no? En el cual me diga cuáles deben ser las acciones y reacciones naturales cuando este riesgo o esta crisis se genere en la empresa, en la organización. Y finalmente con todo esto llego a las últimas R, ¿no? Las R de la recuperación y la R del replanteamiento. Y ahí vienen los dos conceptos que hemos visto previamente. Quiero recuperarme, entonces tengo que encontrar y aplicar buenas prácticas. ¿Dónde están las buenas prácticas? En la literatura, basada en evidencia, en la experiencia profesional, en las normas, en las guías nacionales e internacionales. No están en mi bolsillo, no están en mi laptop. Tengo que buscar, tengo que mirar, tengo que salir y tomar lo mejor, costo efectivo, costo útil, costo beneficioso, que realmente me sirva. De modo tal que con esa información que he tomado de afuera pueda recuperarme, ¿bien? Y pueda hacerle frente a todo lo que viene más adelante. Y obviamente esa recuperación me va a llevar a un replanteamiento. Hay cosas que debo mejorar, hay situaciones que debo mejorar, hay protocolos que debo fortalecer y por tanto la reingeniería me va a ayudar mucho en entender qué aspectos dentro de mis procesos debo reconfigurar. Por todo ello, y entrando ya a la última etapa, tiene que prenderse ese foquito, ¿no? De nosotros como odontólogos, cirujanos dentistas, en nuestra práctica profesional y entender algunas cosas. Hay un nuevo entorno, hay nuevas reglas, hay nuevas maneras de hacer las cosas y por tanto requerimos estrategia. Hay que pensar cada paso que demos, cada actividad que hagamos, el estar aquí en estas conferencias, todo lo que estoy recibiendo como información tiene que servirme para algo. No simplemente ingresé porque, bueno, me invitaron y escuché una conferencia a un par de expositores que hablaron de diferentes temas que no tienen nada que ver con odontología. Tengo que sacar lo mejor para poder aplicarlo en mi práctica. Pensamiento estratégico. Necesito mirar qué está ocurriendo alrededor. Necesito adaptarme. Entender que si no evoluciono, si no logro mutar en el buen sentido, viendo las buenas prácticas, ojo, no copiando por copiar, no comprando tecnología por comprar, simplemente adaptándome a las buenas prácticas, no voy a poder obtener resultados diferentes. Necesito adaptarme. Mi práctica tiene que mejorar éticamente, profesionalmente, siempre por encima de todo, pero adaptándome. Y tengo que hacerlo con talento. Y eso es algo bueno porque nosotros, la mayoría que somos odontólogos como profesionales, talento nos sobra. Somos creativos, somos innovadores, somos científicos, trabajamos con las manos, trabajamos con la mente y por tanto, talento tenemos para hacer las cosas. El punto es que ese talento tiene que llevarnos a idear, ¿no? En la presentación previa hablaban mucho de la innovación, ¿no? Esa idea que surge como tal, tengo que llevarla a la práctica. La idea como tal, de todo lo que estoy recibiendo el día de hoy en estas jornadas, no puede quedar simplemente como, qué interesante, qué bien estuvo en la presentación, o de repente qué aburrida. Tiene que ser para que ustedes puedan aplicarlo en la práctica y que les genere más preguntas, más iniciativas que responder ustedes por su propia cuenta. Y eso tiene que hacerse siguiendo algún tipo de método. Porque así como en la odontología tenemos especialidades, rehabilitación, endodoncia, ortodoncia, odontopediatría, en la administración y en la gestión, en la gerencia, hay métodos para aplicar y para desarrollar los modelos de negocios, las empresas. Un método es justamente este, ¿no? El generar modelos de negocio. Y el generar un modelo de negocio, bajo este modelo que es el modelo Canvas de Alexander Osterwalder, nos puede servir
Bien, ¿por qué? Porque finalmente un consultorio, un centro, una clínica, una facultad, una universidad, se maneja como un modelo de negocio. Y por tanto, un modelo de negocio lo que busca, básicamente, es nuevas formas para crear, entregar y capturar valor. Bien, y a eso, ¿cómo lo llamamos? Innovación. Pero innovación no significa, como les decía, simplemente adquirir y comprar más tecnología. La innovación se puede dar de muchas formas. En nuestros procesos de atención, internamente, mejorando el flujo de atención en la recepción, en el triaje telefónico, en la teleconsulta, ¿no? En la teleodontología, en el protocolo, en cómo recibimos una urgencia en el consultorio. Ahí puedo innovar, ahí puedo mejorar. En la forma en cómo recibo y derivo o transfiero un paciente, en los tiempos de espera, en la seguridad del paciente, en la calidad de atención. O sea, no hace falta incorporar tecnología para innovar. La tecnología tiene que servir a nuestro favor y no complicar nuestros procesos, ni tampoco hacerlos más costosos, ni elevarlo para el paciente. Entonces, esta metodología del Canvas nos ayuda. Bien, ¿por qué? Porque el Canvas nos permite justamente esto, generar modelos de negocio, y generar modelos de negocio, y con esto voy terminando, ya para entrar a los ejemplos, nos dice que hay 9 componentes a tomar en consideración cuando queremos aplicar esto en la práctica profesional. ¿Y cuáles son estos 9 componentes? Bien sencillos. Los 9 componentes son que toda empresa, toda organización, y dentro de ello el centro odontológico, el consultorio dental, tiene un público objetivo, tiene un segmento de mercado. O sea, hay personas, hay usuarios que están dispuestos a consumir nuestros servicios, a acudir al centro odontológico. Y por tanto, si hay un segmento de mercado, pues hay una propuesta de valor. Y la propuesta tiene que ser un servicio de calidad, seguro, que gestiona sus riesgos, que se adapta, que evoluciona y que responde a las necesidades de este segmento. ¿Cómo voy a hacer que esta propuesta llegue al segmento? Canales de comunicación, lo que llamarían algunos el marketing y los canales, ¿no es cierto? Pero no se trata solamente de vender, implica aplicar un marketing estratégico, canales de comunicación, canales de distribución, canales de venta, y sobre ello generar relaciones mutuamente beneficiosas entre el paciente, el usuario, y yo como centro, yo como consultorio. Una relación profesional, odontólogo-paciente, médico-paciente. ¿Y esto que va a generar a su vez? Flujos de venta, flujos de entrada. Porque finalmente un centro odontológico, un consultorio, tiene que vivir de los excedentes o márgenes de rentabilidad que genere. Tiene que haber flujos de entrada. Pero para poder aplicar estos primeros 5 conceptos, necesito identificar 3 cosas. ¿Qué recursos son clave para que funcione todo esto? ¿Qué actividades son clave? Y finalmente, ¿qué socios clave o con quién debo trabajar para potenciar mi modelo de negocio? Cuando identifico recursos, actividades y socios clave, puedo aplicar todo el modelo. Y finalmente, la herramienta clave, conocer mis costos. Porque si no analizo mi estructura de costos y no sé cuánto me cuesta producir un servicio, no sé cuánto me cuesta hacer esta reingeniería, no sé cuánto me cuesta hacer todo este benchmarking que el doctor está compartiendo el día de hoy, pues no voy a saber finalmente cuál va a ser el precio que debo ofrecer el servicio. Y por tanto voy a estar trabajando con márgenes de rentabilidad muy bajos, sin cubrir mis costos fijos, sin cubrir mis costos variables, y finalmente voy a trabajar a pérdida. Es el momento para que empecemos a analizar nuestros modelos, nuestra práctica profesional, nuestros consultorios, nuestros centros, y aplicar todos estos modelos. Aplicar estas 9 herramientas que nos da el modelo Canvas. ¿Para qué? Para justamente realizar una reingeniería en nuestros procesos de atención. Con ello, entonces, podemos hablar que en la práctica vamos a hacer algunos ajustes. ¿Y cuáles son esos ajustes? En bioseguridad, en bioprotección. Es un aspecto clave sobre el cual ahora más que nunca tenemos que desarrollar e invertir. ¿En qué otra cosa? En los equipos de protección personal, en el manejo de aerosoles, en el manejo de residuos sólidos, contaminantes, en la seguridad del paciente, en la gestión de riesgos, en la salud ocupacional, en la seguridad y salud en el trabajo. Son aspectos claves sobre los cuales tengo que mirar qué están haciendo los demás, traer las buenas prácticas e implementarlas como parte de mi reingeniería de procesos en mi práctica profesional. Necesito ver cómo se estandarizan los procesos asistenciales, ver guías de práctica clínica, protocolos clínicos, vías clínicas, flujogramas de atención, normativas nacionales e internacionales, y ver cómo puedo adaptar mi práctica
ya sea con un enfoque de atención mínimamente invasiva, aplicando técnicas de triaje, de manejo de urgencias, con protocolos de teleodontología o con sistemas de atención administrativa para el manejo y atención al cliente. Todo esto implica hacer reingeniería, todo esto aplica para realizar el benchmarking. ¿Por qué? Termino con los ejemplos. Porque nuestra práctica cambió. Ante la crisis se generó un cambio. Y por tanto la atención odontológica, si antes el proceso para atender a un paciente eran 2 pasos, 3 pasos, ahora son 4, son 5, pero hay que verlo como una oportunidad para brindar un servicio de calidad, seguro, para que el usuario, el paciente se sienta confiado, confortable y pueda realmente cubrir su necesidad de atención odontológica. Los flujogramas de atención van a variar, las normativas que van saliendo y se van publicando son múltiples. Tengo que empezar a leer, a mirar qué cosas puedo aplicar en mi práctica profesional, qué cosas se pueden adaptar a mi centro odontológico. En mi país, en Perú, han salido protocolos para el manejo de la atención estomatológica, planes para manejar lo que es vigilancia, prevención, pero no solamente a nivel del Ministerio de Salud, del propio Colegio Odontológico del Perú, el Colegio Odontológico de Lima, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y sociedades científicas tienen información y estoy seguro que ustedes también las tienen. Es cuestión de empezar a buscar, a mirar. Ha habido respuesta frente a la crisis. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es tomar esos protocolos múltiples que ahora hay publicados en internet, ver que estén basados en evidencia, ver que sean costo efectivos, costo útiles, costo beneficiosos para la práctica profesional, empezar a aplicar esos triajes, esa teleodontología, teleconsulta, mirar en qué casos se puede atender a una persona de manera presencial y en qué casos se va a tener que postergar su atención, de modo tal que mi consulta odontológica, mi práctica odontológica pueda realmente adaptarse al cambio y hacerle frente a esta crisis que nos está afectando a todos. Protocolos, en realidad hay un montón. No es objetivo de esta conferencia hablarles como tal de COVID-19 y todos los protocolos de bioseguridad, simplemente es una breve revisión para despertar en ustedes ese pensamiento del benchmarking, de modo tal que puedan empezar a buscar y adaptar esta información a su práctica profesional. No se trata de copiar, no se trata de lo cojo, lo agarro y lo camuflo y lo aplico sin dar el crédito correspondiente. Hay que dar el crédito correspondiente, hay que tomar las buenas prácticas, pero adaptarlas a mis necesidades. Bien, y todo lo que les vengo mostrando en estas últimas diapositivas es parte de lo que podemos encontrar. Y seguramente que cada uno de ustedes tiene mejor información que esta, más actualizada, basada en evidencia, costo efectiva, que realmente se puede aplicar, que es viable para su consultorio, que es viable para el centro odontológico. Es cuestión de decidir el cambio, de apostar por el cambio y empezar a aplicar herramientas de gestión, herramientas de administración, de modo tal que podamos adaptar nuestra práctica profesional para beneficio de nuestros pacientes, de nuestros usuarios, sus familias, obviamente, y la sociedad, pero también para beneficio de nosotros mismos como profesión, porque finalmente lo que buscamos es que nuestra profesión como odontólogos, como cirujanos dentistas, se mantenga en un desarrollo adecuado y que siga creciendo. Eso es lo que finalmente buscamos. Bien, entonces, con todo esto, podríamos ir cerrando, dándonos cuenta que en realidad hay mucha información que va saliendo, hay muchos protocolos que empiezan a salir, bien, que tienen que aplicarse ahora, que antes no se aplicaban en la práctica odontológica y que por tanto estamos abrumados de información. Hay mucha información y por tanto podríamos decir, ¿qué hago? ¿No? ¿Cambio? ¿No cambio? ¿Me resisto? ¿Dejo que pase todo? ¿Espero a que haya un mejor momento? ¿Qué podría hacer? ¿No? ¿Qué podría hacer? Lo que puedes hacer, y con esto ahora sí, lo prometo, termino, es decidir, ¿no? ¿Quiero seguir nadando en el océano rojo y seguir compitiendo con todos y sometiéndome a lo que está ocurriendo? ¿O prefiero yo saltar a un océano azul y buscar un nuevo horizonte, readaptar mis procesos, acondicionar mi práctica, adaptarme y evolucionar? Bien, esto es lo que buscamos entonces en la práctica profesional. ¿Qué es lo que quieres? ¿A dónde quieres llegar? Lo importante entonces es dar un salto, ¿no? Un salto que nos permita salir, ¿no? Y preguntarnos, ¿dónde quieres nadar? ¿En el océano rojo o en el océano azul? ¿Dónde quieres que tu práctica odontológica se vea de aquí a unos meses, de aquí al próximo año? ¿Quieres seguir nadando en el mismo escenario, compitiendo, buscando las cosas
sencillas, copiando simplemente y replicando, o prefieres tú diferenciarte, buscar, gestionar el cambio, gestionar el riesgo, la crisis y dar ese salto del cual les estoy hablando? ¿Qué es lo que prefieres? ¿Qué es lo que buscas? Bien, la clave para dar ese salto es mirar a dónde quieres llegar, ¿no? Y para poder mirar a dónde quieres llegar es importante que planifiques, que tengas un plan. No en vano, y con esto ahora sí me voy despidiendo, en mi caso pues me ha tocado ser director de planificación de la Universidad Perón Cayetana Heredia, de la cual soy docente, y es todo un reto, ¿no? Es todo un reto el cómo nos tenemos que adaptar a estas nuevas reglas que en nuestra práctica se están dando y cómo nos afectan como universidad, porque claro, nos afecta como universidad, como cualquier institución nos afecta. Pero con un buen planeamiento, con buenas técnicas, con buenas herramientas, estamos seguros que vamos a salir de esta situación y vamos a seguir respondiendo a las necesidades del mercado educativo. Por todo ello, para nosotros como odontólogos, hay mucha tecnología que podemos usar. Ha salido muy fuerte el tema de la teleconsulta, de la teleodontología, ¿no? Ya se ha hablado de esto en estas jornadas. Hemos visto cómo este tipo de tecnología se puede adaptar a lo que hacemos en nuestra práctica profesional, pero hay que también tener muy claro que esta información, estas tecnologías ya estuvieron hace mucho tiempo, que ahora cobran mayor valor y mayor relevancia, pero que tienen que ser siempre basadas en evidencia. Tienen que ser siempre costo efectivas, costo útiles, costo beneficiosas, y comprender que finalmente la clave de todo esto es gestionar, es administrar. Y para ello tengo que planificar, organizar, dirigir y controlar mi práctica profesional. Entender que estos conceptos que quizá no son tan comunes para nosotros como reingeniería, benchmarking, gestión, administración, gerencia, marketing, cambio, riesgos, crisis, seguridad del paciente, entre otros aspectos, son también parte de nuestra práctica profesional. No todo es la clínica, no todo es el componente de atender pacientes y ver la cavidad o el sistema estomatognático o los dientes. También hay un componente muy fuerte en nuestra práctica. Y si no entramos a ese campo, si lo dejamos de lado y nos encerramos en una burbuja, pues no esperemos resultados diferentes. Bien, no esperemos resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera. Me quedo con esta última lámina. Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. En la lucha por la supervivencia, los más aptos ganan a expensas de sus rivales porque consiguen adaptarse mejor a su entorno. Y eso lo dijo nuestro amigo Charles Darwin. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. Con mucho gusto de poder compartir con ustedes, agradeciendo la invitación a todos los miembros de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias, espero no haberlo aburrido, espero que sea también una primera y quizá una próxima oportunidad. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan buenas noches. Gracias. Muchas gracias al doctor Jorge Manríquez por su participación y compartir con nosotros. Recuerden a los asistentes que está el chat disponible para hacer alguna pregunta o consulta o algún comentario sobre la presentación. Recordar que el doctor está hablándonos directamente desde Lima, Perú, así que esto de la pandemia, como habló ya el doctor, ahí tiene sus beneficios, los caminos y los planes nuevos, y esto fue una oportunidad para poder acercarnos desde aquí, por lo menos donde estamos nosotros, el sur de Chile, con los demás que están presentándose a Lima. Tenemos un comentario aquí, muy buena la presentación. No sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta. Ahí en el chat los vamos publicando. Damos ahora unos minutos, recordemos que está un poquito más, le llega un poquito después a ellos, así que no hay problema. Así es. Doctor, una pregunta tengo yo, ¿le ha tocado trabajar con colegas cercanos o en su clínica lo que tiene más cercano para poder ir adaptando o mejorando el servicio, adaptando lo que está pasando? ¿Le ha tocado trabajar de cerca con alguien, algún colega? Sí, para claro, guiarlos un poco, guiarlos o iluminarlos un poco en esto. Bueno, sí, de por sí en la misma universidad, en la Universidad Perón Cayetana Heredia, pues tenemos la clínica docente, ¿no? La clínica docente asistencial, la clínica dental, de la que en algún momento fui director, pero ahora como estoy de director de planificación tuve que dejar ese cargo. La clínica dental, por ejemplo, está próxima a querer abrir sus puertas, de poder brindar atención a las personas, a los usuarios, porque hay una demanda importante que cubrir.
ese podría ser un escenario. Estamos trabajando en los protocolos, en las guías, en adaptar la práctica, porque ahí hay que incorporar una variable más, están los alumnos, los estudiantes, que eso es una variable que no hay en las clínicas privadas. En las clínicas privadas, obviamente yo también trabajo en una clínica privada para un centro odontológico, trabajo como asesor, como auditor, viendo la parte administrativa, asistencial, los protocolos. Se han adaptado muchas cosas en el centro odontológico, se van mejorando. Recuerdo que en las primeras semanas, cuando empezó toda la pandemia, era un poco difícil, había el temor, mucha gente pensaba que el centro odontológico iba a quebrar, lo iban a cerrar, iban a despedir personas, no, pero con dedicación, con tiempo, obviamente bajaron las ventas, bajaron los ingresos, es natural, pero poco a poco hemos ido recuperando, ¿no? El área de calidad, de seguridad del paciente en la que yo trabajo, ha venido implementando todos los protocolos y dando seguimiento a los odontólogos, a los colegas, para que lo puedan ir aplicando poco a poco en su práctica. Hay que mejorar definitivamente, hay que seguir recuperando la confianza de los pacientes, porque hay mucho temor de parte de los pacientes ir a la consulta odontológica, y para ello pues hay que no mantenernos de manera estática, ¿no? Hay que adaptarnos a los cambios, hay que implementar la tecnología correspondiente. Y sí, felizmente he tenido la oportunidad de aplicarlo en la práctica clínica, en el centro odontológico, en la clínica dental, donde trabajo y donde, bueno, brindo también la asesoría correspondiente para que ellos puedan trabajar. Alguien aquí tiene un comentario, Loreto dice, gracias por su presentación muy motivadora. Y alguien aquí una pregunta de anónima, ¿cómo hacen con la atención de pacientes con los alumnos? ¿Ya abrieron la clínica en Cayetano o están recién armando el...? Sí, no, ¿Algún todavía. comentario en relación con el tema de los alumnos, con los pacientes? ¿Alguna cosa distinta que han hecho ahora? ¿Separación de los box? Porque me acuerdo que es como isla un poco la atención en Cayetano. Imagino que la habrán separado con algunas láminas o algunas especies de pared. Nosotros tenemos un modelo modular, ¿no? En el cual en un mismo espacio hay varios ambientes, ¿no? Entonces lo que ahora estamos haciendo justamente es eso, hacer las separaciones necesarias para que pueda haber no solamente privacidad, sino seguridad de las personas. Claro, si fuese por la clínica y los estudiantes y por un tema docente, sería mejor hacerlo de manera abierta con cada uno de ellos, pero el usuario tiene un poder muy fuerte. Entonces el usuario lo que pide es de que estén separados los ambientes. Todavía no se ha reactivado la clínica porque aquí en nuestro país tenemos que esperar algunas disposiciones del gobierno, hay que preparar planes, hay que presentarlos a algunas instancias del gobierno para que nos lo aprueben. Y por el momento, como les comento, la clínica docente, al menos en pregrado, aún no. Para el tema del posgrado, las especialidades, las residencias, sí ya está previsto abrirse el próximo mes y volver a la práctica odontológica como se debe. Okay. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para enviar al doctor. Yo creo que ha sido todo esto un desafío, pero lo que usted comentó, que lo importante es ir adaptándose y también no tener miedo, sino que tomar lo que nos llega, adaptarlo y poder seguir trabajando, porque muchos pacientes están con tratamientos pendientes, algunos están con urgencia, y yo creo que es nuestro deber tratar de poder buscar nuevos caminos de atención, porque es una profesión que por lo menos las personas siempre la están requiriendo, solicitando y necesitando. Así que yo creo que ese es como el mensaje, y espero que puedan abrir pronto también. Nosotros también estamos esperados para poder abrir nuestra clínica. Parece que no hay alguna otra pregunta. Los dejamos invitados para mañana. Al mediodía comenzamos con un colega de la Universidad de Valparaíso con fotografía clínica. Después a las 7:30 con una colega también de la Universidad de Valparaíso. Un tema bastante interesante, consideraciones para el odontólogo general, tratamientos de pacientes oncológicos. Y después, para finalizar, tenemos otro colega de la Universidad de Cayetano, que es John Alexis, que también va a hablar del proceso de biocompatibilidad en nuevos materiales, así que están todos invitados a volver a encontrarse con nosotros y seguir con... Aquí tenemos otra pregunta, parece. ¿Cómo harán los profesores para ir trabajando con un grupo de alumnos, a ver cada alumno con su paciente? ¿Alguna definición que han tomado con eso ustedes en la Cayetano? Preguntan aquí. Sí, va a ser una reactivación progresiva. Definitivamente no todos los docentes van a volver. Hay que ver varios factores de riesgo, inclusive por temas de edad, de algunos docentes que son mayores. Definitivamente en nuestro país la parte normativa está muy fuerte con respecto a abrir los servicios de atención, pero sí, efectivamente, los colegas que están en la parte de clínica van a tener que volver, ¿no?
pero con todas las medidas de bioseguridad, de protección, no va a poder ser una atención tan directa de un docente por cada estudiante para evitar la aglomeración de personas, va a tener que ser un poco más diferenciado y espaciado. Pero sí, es parte de los protocolos que se están implementando para la reactivación de la clínica dental de la facultad en general. Perfecto. Muchas gracias, doctor, nuevamente por compartir con nosotros. Sí. Muy interesante la presentación, sobre todo motivadora para lo que nos está ocurriendo. Así que todos los dejamos invitados para mañana continuar al mediodía. Recuerden que se pueden conectar por sus teléfonos o por sus computadores para donde estén, pueden seguir con nuestra semana de odontología. Así que muchas gracias a todos, buenas noches.